¿Cuántas veces al día te encuentras hablando contigo mismo? Así en serio, ¿cuántas veces? Mientras manejas, mientras caminas, mientras trabajas, mientras cocinas o haces ejercicio, inclusive mientras intentas dormir. Porque todos lo hacemos, todo el tiempo. Es más, probablemente pasamos más tiempo hablando con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Hay conversaciones que duran segundos y hay conversaciones que duran años. Algunas son sobre cosas simples, como qué vamos a comer, qué tenemos que hacer mañana, o qué se nos olvidó. Y otras son mucho más profundas, sobre decisiones, sobre relaciones, sobre cambios, sobre miedos y sobre sueños. Y aún así, yo creo que pocas veces prestamos atención a lo que nos estamos diciendo. Pocas veces nos detenemos a escuchar esa voz que está ahí todos los días. La que aparece cuando nadie más está hablando. La que aparece cuando finalmente hay silencio. Y hoy quería hablar precisamente de eso. De esas conversaciones, de esos pensamientos, de esa voz que nos acompaña todos los días y que muchas veces conocemos menos de lo que creemos. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender que sí. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta. Porque al final de cuentas, nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Ok, ahora sí. Hace unos días me puse a pensar en algo. Bueno, siendo honesto, me puse a pensar en muchas cosas. Que creo que ese es precisamente el problema a veces. Y me di cuenta de algo curioso. Hablo conmigo mismo bastante. Muchísimo. Y no me refiero a conversaciones existenciales. No me refiero a sentarme bajo un árbol a cuestionar el universo. Estoy hablando de conversaciones normales. Las cotidianas de todos los días. Por ejemplo, en las mañanas, cuando estoy organizando el día, cuando estoy pensando en el trabajo, cuando estoy viendo todo lo que hay que hacer. Ahí empieza la conversación. Mira, güey, hay que terminar esto. O no se te puede olvidar llamar a esta persona. O tenés pendiente aquello. Hay que resolver esto otro. Y así de cierta forma también me voy organizando. A veces pienso que una parte importante de mi trabajo consiste en coordinar personas. Y otra parte importante consiste en coordinarme a mí mismo. Y eso a veces es más complicado. Porque las otras personas por lo menos no saben lo que estoy pensando. Yo sí. Y eso me da menos excusas. De hecho, como dicen, me gusta hablar conmigo mismo porque me gusta escuchar a los expertos. Aunque siendo honestos, este experto también se equivoca bastante. Y creo que ahí está una de las cosas más interesantes. Porque a veces somos nuestro mejor consejero y otras veces somos exactamente lo contrario. Hay ocasiones donde termino una situación, algo en el trabajo, una decisión, un problema, una conversación y automáticamente me digo, ¿por qué seguís haciendo esto si ya sabes cómo va a terminar? Y lo peor es que normalmente ya conozco la respuesta, porque ya me pasó antes, porque ya cometí ese error,
porque ya vi el resultado, porque ya aprendí esa lección, o al menos creí haberla aprendido. Y me parece interesante porque muchas veces escuchamos frases muy famosas, frases sobre cambiar, sobre hacer las cosas distintas, sobre obtener resultados diferentes. Pero la realidad es que muchas veces el problema no es falta de información. Muchas veces sí sabemos perfectamente, sabemos qué deberíamos hacer o sabemos qué deberíamos dejar de hacer. Sabemos qué conversación estamos evitando, qué decisión estamos posponiendo. Sabemos qué hábito nos está haciendo daño. Y sin embargo, seguimos dando vueltas alrededor de lo mismo. Y ahí aparece esa voz interna, la que a veces no queremos escuchar. La que nos dice cosas que ya sabemos, pero que preferimos ignorar. Y creo que una de las cosas más valiosas de pensar en voz alta es justamente eso. Escuchar verdades que ya conocíamos, pero que habíamos dejado guardadas en algún rincón. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de conversaciones tenés con vos mismo durante el día? Cuando nadie te está escuchando, cuando nadie te está viendo, cuando no tenés que impresionar a nadie. ¿Te hablas como alguien que quiere ayudarte o te hablas como alguien que constantemente te está juzgando? Y hablando de escuchar esa voz interna, hay algo que me han preguntado muchas veces, la meditación. Porque hay personas que me dicen, yo no sé meditar, ojalá pudiera hacerlo, o lo he intentado pero no puedo. Y la verdad, a mí me gusta la meditación. Ahora, tampoco sé si medito de la forma correcta, si es que existe una forma correcta. Porque cuando algunas personas hablan de meditación parece que estuvieran hablando de algo muy complejo, de alcanzar un estado especial, de dejar la mente completamente en blanco, de desconectarse de todo. Y tal vez para algunas personas sea así. Y me parece perfecto. Pero para mí no funciona de esa manera. Para mí meditar es algo mucho más sencillo, mucho más práctico. Como me gusta decir a mí, mucho más humano. Para mí meditar es bajar las revoluciones. Nada más. Es sentarme un rato, respirar, dejar que el día se calme un poco y empezar a escuchar qué está pasando dentro de mi cabeza. Porque hay días donde todos vamos demasiado rápido. Trabajo, mensajes, llamadas, qué pendientes, qué responsabilidades, qué problemas, decisiones. Y cuando uno se da cuenta, ya terminó el día. Y nunca se tomó 5 minutos para preguntarse o preguntarse uno mismo, ¿cómo estás? Entonces yo intento hacerlo sobre todo al final del día, cuando ya todo está más tranquilo, cuando ya no tengo que resolver nada en ese momento, cuando ya no tengo que correr. Y si hay algún problema, pienso en él, no huyo del problema, no intento distraerme, pienso en él cuando estoy meditando. Pienso en las posibles soluciones, pienso en las consecuencias de cada solución, pienso en lo que podría salir bien, en lo que podría ser mal. Pienso en qué decisión me parece más correcta. Porque muchas veces las decisiones difíciles no se vuelven más fácil por ignorarlas. De hecho, prácticamente nunca. Pero sí pueden volverse más claras cuando les dedicamos tiempo. Y eso me ha ayudado mucho. No porque siempre tome la decisión correcta, porque definitivamente no es así. Pero sí porque cuando llega el momento de actuar, ya he recorrido mentalmente gran parte del camino. Ya pensé en escenarios, ya pensé en consecuencias, ya pensé en probabilidades y digamos que eso me da cierta tranquilidad. Y hay una idea que me acompaña mucho. Pensar no siempre cambia lo que va a pasar, obviamente, pero muchas veces cambia la forma
en que llegamos a ello. Y creo que esa diferencia es enorme. Y esto de hecho me recuerda a un libro que me gusta mucho, El Conde de Montecristo. No sé si alguno lo habrá leído o habrá visto las películas. Pero si no lo han hecho, se lo recomiendo. Su autor es Alexandre Dumas, que es el mismo que escribió Los Tres Mosqueteros. Y hay muchas cosas que me gustan de esta novela, pero una de las que más me llama la atención es la transformación de Edmond Dantes, que es el protagonista. Porque cuando la gente habla de ese libro, normalmente recuerda todo lo que ocurre después, la aventura, los viajes, los planes, la historia completa. Pero a mí siempre me llamó la atención otra etapa, la prisión. Porque es ahí donde realmente él cambia, es ahí donde aprende, es ahí donde desarrolla la paciencia, donde adquiere conocimiento, es ahí donde se prepara. Y evidentemente no estoy comparando nuestra vida o nuestra mente con una prisión, aunque a veces pareciera que algunos días quieren intentarlo o no lo quieren presentar así. Pero sí creo que hay una enseñanza interesante, porque muchas veces vemos los momentos de silencio como momentos perdidos. Los momentos donde estamos solos, los momentos donde estamos pensando, los momentos donde estamos reflexionando, y tal vez no sean momentos perdidos, tal vez sean momentos de preparación. Tal vez sean momentos donde estamos ordenando ideas, entendiendo situaciones, aprendiendo cosas sobre nosotros mismos, preparándonos para decisiones que todavía no han llegado. Y creo que eso es algo que olvidamos con frecuencia, que no todo crecimiento ocurre cuando estamos haciendo cosas. A veces también ocurre cuando estamos pensando, cuando estamos observando o cuando estamos escuchándonos, esa voz que nos está hablando. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste simplemente a escucharte? Sin teléfono, sin redes sociales, sin televisión, sin distracciones. Solo vos y tus pensamientos. Y hablando de escucharnos, hay algo que me gusta reflexionar un poco. Últimamente se habla mucho sobre aprender a estar solo, sobre la soledad, sobre disfrutar nuestra propia compañía. Yo en lo personal creo que es un tema que a veces se entiende mal. Porque cuando alguien dice que disfruta hacer cosas solo, muchas personas asumen que algo está mal. Como si estuviera triste. Como si estuviera pasando por un mal momento. O como si estuviera esperando que alguien aparezca. Y siempre que hablo sobre eso o pienso sobre eso, me acuerdo algo que me pasó hace algunos años. Yo estaba de vacaciones, andaba solo. Había decidido tomarme unos días para descansar, de desconectarme un poco, cambiar de ambiente. Llegué a un hotel, me estaban entregando la habitación y la persona de recepción me preguntó si quería reservar para la cena. Y sí, le dije que sí. Y de inmediato me preguntó, además no me preguntó, prácticamente me afirmó, 2 personas, ¿verdad? Y le dije, no, solo para mí. Y recuerdo perfectamente la expresión de su cara. No sé cómo explicarlo, pero era como una mezcla entre sorpresa, preocupación y hasta lástima. Como si algo estuviera mal. Como si me hubieran dejado plantado. O como si estuviera atravesando alguna tragedia sentimental. Y de repente me encontré explicándole a ella. No, todo bien, ando de vacaciones, estoy disfrutando. Y cuando terminó la conversación, me quedo pensando en eso. Porque me llamó la atención que sentí la necesidad de explicarlo. Como si disfrutar de mi propia compañía necesitara una justificación. Y no creo que sea culpa de esa persona, creo que es algo cultural.
Creo que muchas veces hemos asociado estar solo con estar mal, pero no necesariamente es así. Porque una cosa es sentirse solo y otra muy distinta es disfrutar un momento con uno mismo. Y yo creo que todos deberíamos encontrar espacio para eso. No porque queramos alejarnos de los demás, no porque queramos aislarnos, o no porque no disfrutemos la compañía de otras personas, sino porque también es importante disfrutar la nuestra. Salir a caminar solos, ir a tomar un café solos, salir a comer algo, manejar sin rumbo por un rato, o simplemente quedarse en silencio. Porque muchas veces es ahí donde aparecen esas conversaciones internas de las que hemos estado hablando. Las importantes, las honestas, las que normalmente quedan enterradas debajo del ruido del día. Inclusive, yo he escuchado a algunas personas a veces decir, es que no tengo tiempo para pensar. Yo creo que el problema no siempre es la falta de tiempo. A veces es que tenemos miedo del silencio. Porque cuando finalmente llega el silencio, aparece esa voz, la que nos recuerda cosas que hemos estado evitando, o la que nos recuerda conversaciones pendientes, la que nos recuerda decisiones que sabemos que debemos tomar, o que hay cosas que debemos cambiar. Y escuchar esa voz no siempre es cómodo, no siempre es bonito, pero sí creo que es necesario. Porque hay personas que le tienen miedo a quedarse solas. Y yo creo que muchas veces lo que realmente nos incomoda no es estar solos, es quedarnos a solas con nuestros propios pensamientos. Y sin embargo, ahí es donde suelen aparecer algunas de las conversaciones más importantes de nuestra vida. Y eso me lleva a otra reflexión. Porque no solamente existe la voz que escuchamos cuando estamos solos, también existe la voz que muchas veces no dejamos salir. La voz de nuestras ideas, de nuestras opiniones, de las cosas que pensamos, pero que no siempre nos atrevemos a decir. Y mientras preparaba este episodio, me acordé del episodio anterior, La vida sin filtros. Porque en ese episodio hablamos mucho de la imagen, de cómo nos mostramos, de cómo a veces intentamos proyectar una versión de nosotros mismos que no necesariamente es real. Y pensándolo bien, creo que existe otro filtro del que hablamos mucho menos. El filtro de nuestros propios pensamientos. Porque muchas veces pensamos una cosa y decimos otra. Sentimos una cosa y mostramos otra. Tenemos una idea y simplemente nos la guardamos. No porque sea una mala idea, no porque no tenga valor, sino porque tenemos miedo. Miedo a equivocarnos. Miedo al rechazo, tal vez al ridículo, o inclusive miedo a que alguien no esté de acuerdo. Y al final terminamos censurándonos nosotros mismos antes de que alguien más tenga la oportunidad de hacerlo. Y ojo, no estoy diciendo que tengamos que decir todo lo que pensamos. Eso probablemente nos metería en más de un problema. Pero sí creo que hay muchas ideas buenas, muchas conversaciones importantes, muchos proyectos que nunca ven la luz porque mueren dentro de nuestra propia cabeza. Y mientras digo esto, me doy cuenta de algo. Este podcast existe precisamente por eso. Porque durante años tuve pensamientos.
reflexiones, historias, experiencias, cosas que observaba, cosas que aprendía. Y la mayoría se quedaban aquí, en mi cabeza. Hasta que un día decidí compartirlas. No porque tuviera las respuestas, porque claramente no las tengo. Y no porque me considere un experto en la vida, porque no lo soy. Simplemente porque pensé que tal vez alguna de esas ideas podría resonar con alguien más. Y creo que eso nos pasa a todos. Hay personas que tienen conversaciones pendientes. Hay personas que tienen proyectos pendientes. Hay personas que tienen decisiones y sueños pendientes. No porque no sepan qué hacer, sino porque todavía no se atreven a dar el primer paso. Y muchas veces ese primer paso empieza aquí, con una conversación honesta con nosotros mismos. Porque cuando dejamos de mentirnos, cuando dejamos de justificarnos, cuando dejamos de inventarnos excusas, normalmente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Puede que no nos guste. Puede que sea incómodo. Inclusive puede que nos dé miedo. Pero normalmente ya lo sabemos. Y creo que es algo que he aprendido yo escuchándome más. Que muchas veces no necesito más información. No necesito otro libro, otro video, otro consejo. Lo que necesito es ser más honesto conmigo mismo. Porque la respuesta, o por lo menos la dirección correcta, muchas veces ya está ahí. Solo que no la quiero escuchar. En tu caso, ¿qué pensamiento o qué idea o qué decisión llevas demasiado tiempo guardándote? ¿Qué conversación sigues posponiendo? ¿O qué paso sabes que deberías dar pero todavía no has dado? Tal vez valga la pena que te respondas esas preguntas. Porque al final, de eso se trata este episodio. No de encontrar todas las respuestas, no de resolver todos los problemas. No se trata de tener la vida completamente clara, sino de aprender a escuchar esa voz que nos acompaña todos los días. Aunque a veces diga cosas que no queremos escuchar. Porque esa voz está ahí cuando organizamos nuestro día. Cuando estamos manejando, cuando estamos caminando, cuando nos sentamos en silencio, cuando estamos tomando una decisión difícil, cuando cometemos el mismo error una vez más. Y cuando también finalmente aprendemos algo. Esa voz está ahí cuando nos damos ánimo. Y está ahí cuando tenemos que llamarnos la atención. Está ahí cuando tenemos miedo y también cuando encontramos el valor para hacer algo que llevábamos mucho tiempo postergando. Y tal vez por eso me gusta tanto la idea de pensar en voz alta. Porque no siempre significa hablar. A veces significa escuchar. Escuchar lo que sentimos, escuchar lo que pensamos, escuchar lo que llevamos tiempo evitando o escuchar lo que ya sabemos.
Porque muchas veces las respuestas que estamos buscando afuera han estado adentro durante bastante tiempo. Posiblemente no completas, ni perfectas, ni siquiera definitivas, pero sí lo suficientemente claras para dar el siguiente paso. Y creo que eso es algo que he aprendido con los años. La vida está llena de ruido. Opiniones, consejos, noticias, redes sociales, personas diciéndonos qué deberíamos hacer, personas diciendo qué no debemos comer y otro video, personas diciéndonos que eso deberíamos comer, cómo deberíamos vivir, qué deberíamos pensar. Y en medio de todo eso, es muy fácil dejar de escucharnos a nosotros mismos. Por eso creo que de vez en cuando vale la pena, en verdad, hacer una pausa. Aunque sean 5 minutos, aunque sea durante una caminata. Mientras tomamos un café, aunque sea al final del día. Y simplemente preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué necesito escuchar hoy? Porque tal vez, solo tal vez, la conversación que más necesitas tener esta semana no es con otra persona. Tal vez sea con vos mismo. Y si algo me gustaría que te llevaras de este episodio, es precisamente eso. Que te des el permiso de escucharte. Sin juicio, sin prisa, sin necesidad de tener todas las respuestas. Simplemente escucharte. Porque esa voz que te acompaña todos los días también tiene cosas importantes que decir. Así que, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo. Y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, todo va a salir bien.